Imagina esto, tienes 25 años. Estás rodeado de hombres que han matado a cientos. Sus dagas huelen a óxido y sangre seca. Te exigen un rescate, o te degollarán y tirarán tu cuerpo al mar Egeo. ¿Qué haces? La mayoría suplicaría. Algunos negociarían. Él se echó a reír y les dijo que no valía tan poco. Este hombre se llama Cayo Julio César. En este momento, es un fugitivo sin ejército, sin dinero, sin poder. Un noble venido a menos que huye de una sentencia de muerte. Pero en su mente, ya está planeando cómo conquistar el mundo. Y todo empieza aquí, con un insulto, con una promesa, con una venganza que nadie olvidaría. Quedaros, porque lo que va a pasar en los próximos 10 minutos os mostrará exactamente quién era este hombre. ¿Y por qué? 40 años después, 23 senadores clavarían dagas en su cuerpo, y aún así no podrían matarlo de verdad. Retrocedamos 3 días. César navegaba desde Rodas hacia Asia Menor cuando los piratas de Cilicia, los más despiadados del Mediterráneo, asaltaron su barco. Mataron a la mitad de la tripulación. Al resto los encadenaron. Pero cuando vieron las ropas de púrpura de César, sus anillos de oro, supieron que habían capturado algo valioso. Un noble romano. Carne de rescate. 20 talentos de plata. O te cortamos la garganta y vendemos tus tripas a los tiburones. 20 talentos. Una fortuna para cualquier hombre. Suficiente para comprar una villa, esclavos, una vida entera de lujo. La respuesta lógica: aceptar. Enviar mensajeros. Pagar. Sobrevivir. César no era lógico. 20 talentos. Me estáis tomando el pelo. No valgo 20 talentos. Valgo 50. Acababa de aumentar su propio rescate. Los piratas pensaron que estaba loco o desesperado. No entendían que estaban ante un depredador político entrenado desde la infancia en el arte de la dominación psicológica. César acababa de hacer 2 cosas. 1. Establecer que controlaba la negociación. Y 2. Memorizar cada rostro para lo que vendría después. Pero, ¿quién era realmente este joven? ¿Por qué navegaba solo, sin guardias, sin dinero real? Para entenderlo, tenemos que retroceder 14 años, a una Roma que ardía en sangre. More names on the lists. Who is safe? The prescriptions spare no one. Look at the bodies. Julio César nació el año 100 a.C. en la Subura, el barrio más pobre y violento de Roma. Su familia era aristocrática, pero arruinada. Tenían el apellido, no el dinero. Su tío, Cayo Mario, era uno de los generales más grandes de Roma. También era el enemigo mortal de Lucio Cornelio Sila. Y cuando César tenía 18 años, Sila ganó. Sila tomó Roma y lanzó las proscripciones, listas públicas de enemigos políticos. Si tu nombre aparecía en ellas, cualquiera podía asesinarte y cobrar una recompensa. Tu familia perdía todo. Tus hijos eran marcados. El nombre de César debería haber estado en esas listas. Pero Sila le ofreció una salida: divorciarse de Cornelia, hija de un enemigo de Sila, y unirse al bando ganador. Divorciate de la chica. Jura lealtad. Vive. No. Rechazó a Sila, el hombre que había asesinado a 5.000 romanos en un solo día. El dictador absoluto de Roma. Esa noche, César huyó de Roma. Vivió en cuevas. Sobornó a soldados. Contrajo malaria en los pantanos. Casi muere 6 veces. Pero no se divorció. Eventualmente, Sila perdió interés. O tal vez respetó el coraje suicida del muchacho. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que César sobrevivió. Y nunca, jamás, olvidó lo que se sentía ser cazado. Así que cuando los piratas aceptaron los 50 talentos y enviaron mensajeros a buscar el rescate, César se acomodó. Y comenzó el espectáculo más extraño que esos criminales habían presenciado. Cada mañana, entrenaba.
como si estuviera en un gimnasio patricio de Roma, no en un barco de asesinos. Escribía poesía, luego los obligaba a escucharlo recitarla. Fortuna, diosa ciega, elevas y destruyes sin razón. Sois unos bárbaros sin cultura. Esta es poesía de calidad. Los llamaba incultos, analfabetos. Criticaba su técnica de navegación. Una vez, cuando hacían demasiado ruido por la noche, les gritó que se callaran porque estaba intentando dormir. Jugaba con ellos, bromeaba con ellos, y luego, con una sonrisa perfectamente tranquila, les decía exactamente lo que les haría cuando fuera liberado. Cuando me liberen, y me liberaréis, volveré aquí con una flota. Os capturaré a todos, y os crucificaré. Este romano está loco. Me agrada. Pensaban que era una broma. Un noble mimado fanfarroneando para salvar su dignidad. No entendían que cada palabra que salía de su boca era una promesa grabada en piedra. «38 días. 38 días memorizando sus rostros, sus nombres, sus rutinas, sus debilidades. Y entonces llegó el rescate. $50 talentos de plata. Más de lo que estos piratas ganarían en 10 años de saqueos. Cortaron las cuerdas de César. Le devolvieron sus ropas. Y lo despidieron, con palmadas en la espalda y risas. Nos vemos pronto, amigos. César no regresó a Roma. No fue a curarse las heridas o a llorar su humillación. Fue directamente al puerto de Mileto. Y con la autoridad que aún le quedaba como ciudadano romano, hizo algo extraordinario. Sin autorización oficial, sin ejército, sin cargos gubernamentales. Reclutó una flota, convenció a mercenarios, comerciantes, pescadores. Les prometió el botín de los piratas. Les prometió gloria. Y navegó de vuelta a Farmacusa. Los atacó al amanecer. Los piratas, acostumbrados a ser ellos los cazadores, no supieron qué hacer cuando se convirtieron en presas. Algunos intentaron huir. César bloqueó todas las salidas. Algunos intentaron negociar. César no respondió. En menos de 2 horas, capturó a todos. Era solo un negocio. Nunca te lastimamos. Os dije exactamente lo que haría. 38 veces os lo dije. Y ahora, voy a cumplir mi promesa. Los crucificó. A todos. Tal como había dicho. Pero hubo un detalle que los piratas no esperaban. Un acto de misericordia. Antes de clavarlos en las cruces, les cortó la garganta. ¿Por qué? Porque la crucifixión era una agonía de días. Y César, a pesar de todo, había compartido vino con estos hombres. Había reído con ellos. Así que les dio una muerte más rápida. Cumplió su promesa de crucificarlos. Pero no los hizo sufrir innecesariamente. Recuperó los 50 talentos. Y navegó de vuelta a Mileto como si nada hubiera pasado. Roma se enteró de la historia semanas después. Y la respuesta fue fascinación. ¿Quién era este joven que, sin ejército, sin permiso oficial, había reunido una flota y ejecutado justicia privada? Más importante aún, ¿qué haría si alguna vez tenía poder de verdad? Julio César tenía 25 años. Había demostrado 3 cosas que definirían el resto de su vida. 1. Nunca olvidaba una promesa. 2. Nunca olvidaba una deuda. Y 3. Cuando decía que haría algo, lo haría. Sin importar el costo. Ahora, con esta reputación, mitad héroe, mitad lunático, regresaba a Roma. Una Roma controlada por hombres que habían matado a miles para mantener su poder. Hombres que no conocían el miedo. Hombres que habían aplastado rebeliones, conquistado naciones, destruido dinastías. César no tenía dinero. No tenía ejército. No tenía aliados poderosos. Pero tenía algo más peligroso: ambición ilimitada.
y la absoluta certeza de que estaba destinado a algo más grande que todos ellos. Y mientras César planeaba su ascenso, el hombre más poderoso de Roma acababa de regresar de conquistar medio mundo. Su nombre, Cneo Pompeyo Magno. Pompeyo el Grande, el héroe invencible de Roma, el general que nunca había perdido una batalla, el hombre que, en teoría, no podría ser derrotado por nadie. Pero César no jugaba según las reglas de nadie. En los próximos 20 años, estos dos hombres se convertirían en aliados, rivales, y finalmente, enemigos mortales. Uno moriría decapitado en una playa egipcia. El otro moriría apuñalado 23 veces en el Senado romano. Pero antes de que llegáramos a la sangre, a la traición, a las guerras que redefinirían el mundo, César tendría que escalar, paso a paso, soborno a soborno, cadáver a cadáver, y su primer movimiento sería el más arriesgado de todos, endeudarse hasta el punto del colapso, para comprar algo que el dinero no puede comprar: el amor del pueblo romano. César había regresado a Roma con una lección grabada en su alma: la violencia funcionaba, la audacia funcionaba, pero Roma no era una isla de piratas. Roma era una jungla de mármol donde los depredadores usaban togas blancas y mataban con botos, no con dagas. Aquí, el poder no se tomaba con espadas, se compraba con oro que no tenías. Se construía con alianzas que te traicionarían. Se escalaba sobre cadáveres que sonreían mientras apuñalaba sus espaldas. Y César no tenía nada, excepto una comprensión perfecta de lo que Roma realmente era. 32 años, noble de nacimiento, pobre de hecho, sin ejército, sin cargos, sin fortuna familiar. En cualquier otra ciudad del mundo, sería invisible. Pero César entendía algo que los optimates, la élite senatorial, habían olvidado en sus villas de mármol. Roma no la controlaban los senadores, la controlaba el pueblo, los 400.000 plebeyos que llenaban las gradas del Circo Máximo, que gritaban en las asambleas, que, con un solo voto colectivo, podían elevar a un hombre al poder o destrozarlo. Y César acababa de descubrir cómo comprar su amor, aunque eso significara destruirse financieramente en el proceso. Conoced a Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma, posiblemente el hombre más rico del mundo. ¿Cómo consiguió su fortuna? Comprando las propiedades de los proscritos de Sila a precio de ganga. Mientras las familias huían o morían, Craso compraba sus casas, sus tierras, sus vidas. También inventó el primer cuerpo de bomberos privado de la historia. Cuando un edificio ardía, Craso aparecía con sus hombres, y se negaba a apagar el fuego hasta que el dueño le vendiera la propiedad por casi nada. Era, en esencia, un monstruo. Y César necesitaba su dinero desesperadamente. Craso, necesito un préstamo. ¿Así? ¿Para qué? ¿Más poesía? ¿Más aventuras con piratas? ¿Para juegos? ¿Juegos públicos? ¿Cuánto? Todo lo que tengas. ¿Y qué me das como garantía? No tienes propiedades. Tu familia no tiene dinero. ¿Qué puedes ofrecerme? Mi futuro. Craso era muchas cosas, pero nunca un tonto. Vio en César lo que otros no veían: hambre. No el hambre de comida o comodidad. Hambre de poder. El tipo de hambre que no se sacia. El tipo de hambre que consume todo a su alrededor. Y Craso coleccionaba a hombres hambrientos. Le prestó a César una fortuna. Y César la gastó toda, en un solo evento. Año 65 a.C. César es elegido edil curul, básicamente, el organizador de eventos públicos de Roma. La mayoría de los ediles organizaban juegos modestos. 10 pares de gladiadores. Tal vez una carrera de carros. César presentó 320 pares de gladiadores, vestidos con armadura de plata, peleando a muerte. Mira eso,
plata pura. ¿Quién coño es este tal César? No importa. Es el mejor edil que hemos tenido en años. No estaba celebrando. Estaba invirtiendo. Cada grito de la multitud era una acción comprada en su futuro político. Cada rostro sonriente era un voto almacenado para cuando lo necesitara. Y la élite senatorial, la élite lo miraba con desprecio y miedo a partes iguales. Es un vulgar populista. Está comprando al populacho como si fueran prostitutas. Pero funciona. Míralos. Lo adoran. Es exactamente por hombres como César que la República se pudre desde dentro. Usa la pobreza del pueblo como arma contra las instituciones sagradas. Conoced a Marco Porcio Catón, el hombre más incorruptible de Roma. Tan incorruptible que era prácticamente inhumano. Dormía en el suelo. Caminaba descalzo. Rechazaba sobornos que habrían comprado ciudades enteras. Era el guardián filosófico de la República, y sería el enemigo más implacable de César durante los próximos 20 años. Porque Catón veía lo que nadie más veía, que César no quería reformar la República, quería destruirla. Pero primero, César tenía que escalar, y cada cargo romano era un peldaño cubierto de sangre. The Pontifex Maximus will be chosen, a sacred duty. May the gods guide us. Pontífice Máximo, el cargo religioso supremo de Roma. Vitalicio, con inmunidad legal, normalmente reservado para hombres de 60, 70 años, con décadas de servicio. César tenía 37. Ganó. ¿Cómo? Sobornó a todos. Pidió prestado aún más dinero a Craso. Repartió monedas de oro en las calles como si fueran caramelos. La mañana de la elección, salió de su casa y le dijo a su madre: «Madre, hoy regreso como pontífice máximo, o no regreso en absoluto. Porque si pierdo, estaré tan endeudado que tendré que exiliarme». Entonces no pierdas. No perdió. Pero ahora debía dinero que jamás podría pagar con un salario normal. Lo cual significaba que tenía que seguir escalando. O caer. No había término medio. Onward, legions, for Rome! Charge, no retreat! Hold Megiddo! Lo enviaron a la Hispania ulterior, la frontera occidental del mundo romano. Tierra de bandidos, tribus rebeldes y oportunidades para botín de guerra. César necesitaba ese botín desesperadamente. Así que declaró guerras. Muchas. Contra cualquiera que tuviera oro, ganado o esclavos para vender. Lo llamaron brutal. Lo llamaron saqueador. No le importó. Regresó a Roma con las arcas llenas y la deuda pagada. The alliance is formed. We move on Gaul. My legions and gold will ensure it. And Pompey, he cannot know. Pero pagar deudas no era suficiente. César no quería ser solvente. Quería ser rey. Y para eso, necesitaba aliados. Los dos hombres más peligrosos de Roma. Pompeyo el Grande, 3 veces triunfador, conquistador de Oriente. El hombre que había aniquilado a los piratas del Mediterráneo, sí, parientes de los que capturaron a César, en 3 meses. Era lo que César aspiraba a ser, un dios militar viviente. Y tenía un problema. El Senado me traiciona. Prometieron tierras para mis veteranos. Llevan 2 años bloqueando la ley. ¿Y si te consigo esas tierras? ¿Cómo? Catón controla el Senado. Bloqueará cualquier cosa que propongas. Catón controla el Senado. Pero nosotros 3 controlamos Roma. Nos 3. Pompeyo tiene el ejército. Tú tienes el dinero. Yo tengo al pueblo. Juntos, el Senado no puede tocarnos. Separados, ellos nos destruirán uno por uno. Lo que César estaba proponiendo era traición constitucional. Un pacto privado entre 3 hombres para controlar el gobierno en secreto. Saltarse el Senado. Saltarse las leyes. Saltarse 500 años de tradición republicana. Era brillante. Era ilegal. Y funcionó. El primer triunvirato. Así lo llamarían los historiadores. Pero en ese momento, era solo un secreto compartido entre 3 hombres que entendían una verdad fundamental. La República Romana era una mentira. Siempre lo había sido. Roma la gobernaban los fuertes. Y ahora los 3 hombres más fuertes se habían aliado.
César selló el acuerdo con sangre política, casó a su hija Julia, de 17 años, la única persona que realmente amaba, con Pompeyo. Pompeyo tenía 47 años, pero el matrimonio garantizaba la lealtad. Por ahora. This is tyranny! Lies! Republic! Oil flags! We will and face the consequences! Año 59 a.C. César es elegido cónsul, el cargo más alto de la República. Su colega, Marco Calpurnio Bíbulo, un optimata, un conservador, un títere de Catón. Su trabajo, bloquear todo lo que César intentara hacer. César no negoció. Usó violencia. Esto es ilegal. Ilegal. Bíbulo se encerró en su casa el resto del año. Rechazó salir. Roma comenzó a llamar a ese año el consulado de Julio y César. César aprobó todas sus leyes. Tierras para los veteranos de Pompeyo. Contratos lucrativos para los negocios de Craso. Distribución de granos para el pueblo. Y para sí mismo, lo más importante, 5 años de mando proconsular en las Galias. El norte bárbaro, territorio sin civilizar. Y con ese mando, el control de 6 legiones. 30.000 hombres. 30.000 gladios. 30.000 soldados que, en 5 años, lo seguirían hasta el fin del mundo. Porque César había aprendido la lección de Sila, de Mario, de Pompeyo. En Roma, la única ley que importaba era la ley del hierro. Y estaba a punto de forjar el ejército más leal, más letal, más fanáticamente devoto de la historia. César cabalgaba hacia las Galias con 43 años. Profundas deudas pagadas. Poderosos aliados asegurados. Y una ambición que ahora tenía el instrumento perfecto para realizarse. Un ejército. No cualquier ejército. Su ejército. En los próximos 8 años, conquistaría 1 millón de kilómetros cuadrados, el territorio actual de Francia, Bélgica, Suiza, parte de Alemania. Mataría a 1 millón de galos. Esclavizaría a otro millón. Y convertiría a sus legionarios en máquinas de matar que lo adorarían como a un dios. Pero las Galias no eran Hispania. No eran tribus desorganizadas y fáciles de saquear. Los galos eran feroces, enormes, despiadados, y estaban a punto de probar si César era realmente el general que pretendía ser, o solo otro político romano jugando a soldado. La primera tribu que César enfrentaría era los helvecios, 368.000 personas en migración masiva. No venían a negociar, venían a invadir. César tenía 2 opciones: dejarlos pasar y parecer débil ante Roma, o atacarlos, y demostrar que los últimos 8 años de política, deudas y humillaciones habían sido solo el prólogo. Eligió la sangre, y las Galias nunca serían las mismas. $368.000 personas. No soldados. Personas. Hombres, mujeres, niños, ancianos. La nación entera de los helvecios abandonando sus tierras, quemando sus aldeas, marchando hacia el oeste. Una migración masiva. Un éxodo de desesperación. Y César los llamó invasores. Técnicamente, no habían atacado territorio romano. Todavía, técnicamente, César no tenía autoridad para detenerlos. Pero César no pensaba en tecnicismos. Pensaba en oportunidades. Y 368.000 helvecios representaban algo muy valioso. Su primera victoria militar documentada. Su primera prueba ante Roma de que merecía esas 6 legiones. No esperó a que cruzaran completamente el río. Los atacó mientras 1/3 aún estaba en la orilla opuesta. Separados, vulnerables. La tribu de los tigurinos, 20.000 guerreros, atrapados con el agua a sus espaldas. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla, fue una demostración. Los galos eran guerreros formidables, enormes,
Algunos medían más de 2 metros. Fuertes como toros. Valientes hasta la estupidez. Pero guerreros individuales. Los romanos eran otra cosa. Una máquina. Cada hombre una pieza. Cada legión un organismo viviente diseñado para una sola función. Matar. No retroceden. No mueren. Los helvecios lucharon durante horas. Con valor suicida. Las mujeres lanzaban piedras desde las carretas. Los niños blandían cuchillos de cocina. No importó. Al caer el sol, 20.000 helvecios yacían muertos a orillas del Saona. El río corría rojo. Literalmente. El agua estaba teñida de sangre. Los supervivientes se rindieron. 200.000 personas. Encadenadas. Enviadas de vuelta a sus tierras quemadas con una orden simple. Reconstruid. Y recordad quién os dejó vivir. Esa noche, César escribió su primer despacho a Roma. Hoy evité que 400.000 bárbaros invadieran tierras romanas. 0 bajas significativas romanas. La frontera está segura. Era propaganda, pero era propaganda brillante. En Roma, el Senado lo leyó en voz alta. El pueblo aplaudió. Pompeyo sintió su primera punzada de envidia. Y César acababa de descubrir su verdadero talento. No era la política, era la guerra. Pero la Galia tenía problemas más grandes que los helvecios. Al este del Rin, en las tierras oscuras de Germania, vivían tribus que hacían que los galos parecieran civilizados. Y su rey, Ariovisto, acababa de cruzar el río con 120.000 guerreros. Ariovisto no temía a Roma. ¿Por qué debería? Había derrotado legiones romanas antes. Había clavado sus águilas de combate como decoración en su salón. Cuando César le envió emisarios exigiendo que se retirara de la Galia, Ariovisto envió de vuelta una respuesta simple. Dice que si César quiere Germania, que venga a tomarla, y que traiga su mortaja. Los legionarios estaban aterrorizados. Habían oído las historias. Los germanos bebían sangre antes de la batalla. Sacrificaban prisioneros a dioses oscuros. No tomaban prisioneros, los devoraban. Rumores, en su mayoría. Pero el miedo es un arma más poderosa que el acero. Y ese miedo se extendía por el campamento como un veneno. He luchado en Hispania, en África, contra piratas y rebeldes. Pero los germanos son diferentes. No son humanos. Legionaries of Rome, assemble! The legions of Rome stand ready! César podía haberlos disciplinado, ejecutar a los cobardes, amenazar, castigar. En cambio, hizo algo más inteligente. Les dio permiso para irse. He escuchado los rumores. Sé que tenéis miedo. Los germanos son grandes, feroces, terribles. Y entiendo que algunos de vosotros no queráis enfrentarlos. Así que haré esto. Cualquiera que quiera marcharse, puede hacerlo. Ahora, sin castigo, sin deshonor, volveréis a Roma. Les diréis a vuestras familias que servisteis con honor. Y yo cruzaré el Rin con quien quiera seguirme. Pero sabed esto, si me seguís, escribiremos historia. Los germanos son grandes. Sí, pero nosotros somos romanos. Ellos pelean como animales. Nosotros luchamos como legiones. Ellos tienen fuerza. Nosotros tenemos disciplina. Y cuando todo termine, cuando el último germano yazga muerto en el barro, seremos nosotros quienes contemos la historia. Seremos nosotros quienes recordemos este día como el día en que rompimos el mito del invencible hombre del norte. Así que preguntaos, ¿queréis regresar a casa como hombres que huyeron? ¿O queréis regresar como los hombres que mataron dioses? Te seguiremos, César. 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 Entonces marchamos al amanecer. Ningún soldado se fue. Ninguno. En un solo discurso, César había transformado el terror en fanatismo. Había convertido un ejército asustado en una religión. Y cuando esos hombres cruzaron el Rin, ya no luchaban por Roma. Luchaban por él.
La diferencia era obvia. Los germanos eran masivos. Algunos llevaban pieles de oso. Otros luchaban desnudos con cuerpos pintados de negro. Bramaban como bestias. Golpeaban escudos contra el suelo hasta que la tierra temblaba. Los romanos estaban en silencio. Silencio disciplinado. Silencio mortal. Hoy bebemos sangre romana. Firmes. Espera. Ahora, las jabalinas romanas, Pilum, estaban diseñadas para una cosa: penetrar escudos y quedar atascadas. Inservibles. Obligando al enemigo a soltar su defensa. Funcionó. Miles de germanos, de repente vulnerables, sin protección, chocando contra la muralla romana. Los germanos eran más fuertes, individualmente, pero los romanos luchaban como uno solo. 3 filas rotando. Los cansados retrocedían. Los frescos avanzaban. Sin descanso. Sin piedad. General, el flanco derecho colapsa. Los germanos van a rodearnos. Un general normal habría entrado en pánico. Ordenado retirada. César vio algo diferente. 10ª legión. Carga por el flanco izquierdo. Ahora, los germanos nunca supieron que los golpeó. De cazadores, se convirtieron en presas. 80.000 germanos murieron ese día. 80.000. Ariovisto huyó de vuelta a Germania con apenas 10.000 supervivientes. Nunca regresó. Durante los siguientes 3 años, César conquistó la Galia tribu por tribu. Batalla tras batalla. Los nervios. Los belgas. Los vénetos. Cada victoria documentada en sus comentarios. Reportes militares que enviaba a Roma. Escritos en tercera persona, como si fueran historia objetiva. Pero eran propaganda genial. César marchó. César conquistó. César perdonó. Roma los leía como novelas. El pueblo lo adoraba. El Senado comenzaba a aterrorizarse. Y entonces César hizo algo que nadie había hecho en la historia de Roma. Decidió cruzar el Rin. A Germania. La tierra oscura del norte. Pero no en barcos. Eso sería demasiado común. Construyó un puente. 400 metros de largo. Sostenido por pilares clavados en un río que ningún ingeniero sensato consideraría crucible. Lo construyeron en 10 días. 10 días. Entró a Germania. Quemó aldeas. Masacró a una tribu que ni siquiera había atacado Roma. Y luego, regresó. Destruyó el puente detrás de él. No había ido a conquistar Germania. Había ido a enviar un mensaje. Puedo llegar a cualquier parte. Y podéis hacer nada para detenerme. Las tribus germanas lo entendieron. Durante los siguientes 7 años, ninguna cruzó el Rin. Año 52 a.C. César llevaba 6 años conquistando. 6 años escribiendo su leyenda con sangre gala. Y la Galia estaba muriendo. 1 millón de muertos. Otro millón esclavizado. Aldeas enteras desaparecidas. Culturas borradas. Los galos que quedaban enfrentaban una elección simple: rendirse y vivir como esclavos de Roma. O unirse. The Romans press harder. We must unite. Aye, my scars from their legions burn. Then we strike. Por primera vez en su historia, las tribus se reunieron. Carnutes, arvernos, bituriges, senones. Enemigos ancestrales dejando de lado 1000 años de odio para enfrentar un enemigo mayor. Y eligieron un líder. Su nombre, Vercingetorix. Hijo de un jefe asesinado. Criado en la corte de César como rehén. Entrenado en tácticas romanas. Hablaba latín perfectamente. Conocía a César mejor que nadie. Y lo odiaba con cada fibra de su ser. César cree que nos ha conquistado. Cree que hemos olvidado quiénes somos. Pero somos galos. Esta es nuestra tierra, nuestros bosques, nuestros ríos. Y le enseñaremos al lobo romano que incluso los lobos pueden ser cazados. Vercingetorix no atacaría como los demás. No sería una batalla campal donde los romanos aplastaban con disciplina. Sería guerra de guerrillas. Tierra quemada.
emboscadas, veneno en los pozos. Y funcionaría, por primera vez en 6 años. César perdería batallas. Si no podemos comer, los romanos tampoco. Quemadlo todo. Y entonces, en el corazón de la Galia, en una ciudad llamada Alesia, Vercingetorix cometió el único error que César necesitaba. Se encerró en una fortaleza, esperando que un ejército de rescate de 250.000 galos lo salvara. César tenía 60.000 hombres. Estaba en inferioridad numérica 4-1, rodeado por 2 ejércitos enemigos, sin suministros, sin refuerzos, sin salida. Cualquier general sensato habría huido. César construyó una muralla. No, 2 murallas, una mirando hacia adentro, para mantener a Vercingetorix atrapado, y otra mirando hacia afuera, para detener al ejército de rescate. 30 kilómetros de fortificaciones, construidas en 3 semanas. Sería la batalla más imposible de la historia antigua, y definiría si César era un genio o un lunático suicida. «30 kilómetros de murallas, torres de asedio cada 80 metros, zanjas llenas de estacas afiladas, trampas ocultas con cuchillas enterradas, alambradas de púas hechas con ramas espinosas. Todo construido en 3 semanas. César había convertido a Alesia en la prisión más mortífera del mundo antiguo, con él mismo encerrado adentro junto con sus prisioneros. Dentro de la ciudad, 80.000 galos liderados por Vercingetorix, esperando. Fuera de las murallas, 250.000 galos marchando para rescatarlos. Y en medio, atrapados entre 2 ejércitos que querían despellejarlos vivos, 60.000 romanos que empezaban a preguntarse si su general se había vuelto loco. Nos va a matar a todos. Estamos atrapados como ratas. Calla. César tiene un plan. Siempre tiene un plan. ¿Qué plan puede haber contra 250.000 de galos? La verdad es que César no tenía un plan. Tenía algo más peligroso, convicción absoluta. Creía, con una certeza casi religiosa, que el destino lo protegería, que estaba destinado a algo más grande que morir en una colina gala. Y esa creencia contagiaba. Cuando los galos atacaron los 2 frentes simultáneamente. Vercingetorix desde dentro, el ejército de rescate desde fuera. César estaba exactamente donde ellos querían, atrapado en medio. La batalla duró 3 días. 3 días de infierno absoluto. $250.000 hombres gritando como demonios, escalando murallas, lanzando flechas que oscurecen el sol. Los romanos en las murallas luchaban con desesperación de condenados. Manteneos firmes. Si cae esta muralla, caemos todos. Hoy rompemos las cadenas romanas. Hoy recuperamos la Galia. César galopaba entre las murallas, reforzando puntos que colapsaban, dirigiendo reservas. Nunca dormía, apenas comía. Su capa roja era visible desde cualquier punto del campo de batalla. Una inspiración para sus hombres. Un objetivo para los galos. El primer día terminó en tablas. Ambos lados agotados. Miles de muertos de ambos bandos. El segundo día fue peor. Los galos encontraron un punto débil en el sector norte, donde el terreno era irregular y las defensas más delgadas. Concentraron todo su ejército ahí. 200.000 galos contra 6.000 romanos. General, el norte colapsa. Necesitamos todas las reservas o perderemos la muralla. Pero César vio algo que el oficial no vio. Si enviaba todas las reservas al norte, el este quedaría desprotegido. Y Vercingetorix, que había estado esperando dentro de Alesia, atacaría exactamente ahí. No. ¿Qué? Envía 2 cohortes al norte. No más. Mantenemos las reservas aquí. Pero general, 2 cohortes no pueden. Confía en mí. 1,200 men against 200,000 Gauls. We are Rome.
Era suicida, matemáticamente imposible. Los romanos del norte lo sabían. Verían a sus camaradas llegar, y sabrían que César los había abandonado. Excepto que César no los abandonó. Hizo algo más brillante. Se puso la armadura de un legionario común, sin distintivos, sin capa, indistinguible de cualquier soldado, y cabalgó directamente al norte. Solo, soldados de Roma, sé que estáis cansados, sé que creéis que moriréis aquí, pero miradme, vuestro general está aquí, con vosotros. Si muero, muero a vuestro lado, y si vivimos, viviremos como dioses. Por César, por César, por César. No era estrategia militar, era magia. La presencia física de César, su negativa a huir, su voluntad de morir con ellos, convirtió a hombres exhaustos en fanáticos. Y mientras los galos del norte concentraban todo su esfuerzo en ese punto, Vercingetorix atacó el este. Pero las reservas romanas estaban esperando, frescas, descansadas, preparadas. Vercingetorix había apostado todo a que César estaría distraído en el norte. Se equivocó. César había predicho cada movimiento, como un jugador de ajedrez que ve 10 movimientos por delante. Both Gallic armies were exhausted, but they still outnumbered the Romans. El tercer día, los galos lanzaron su ataque final. Todo o nada. Si rompían las líneas romanas, César moriría. Su ejército sería masacrado. Roma perdería la Galia. Si fallaban, la resistencia gala terminaría para siempre. Las murallas se agrietaron, en 100 lugares diferentes. Los romanos luchaban como demonios, pero eran demasiado pocos. Y entonces César jugó su última carta. Conmigo. Ahora, rodeamos su flanco y atacamos desde atrás. Dejar las murallas desprotegidas. Si esto no funciona, las murallas no importarán. Cabalgad. Los galos nunca los vieron venir. Estaban concentrados en las murallas, en romper las defensas. No esperaban 4.000 jinetes germanos, los guerreros más salvajes de Europa, atacando su retaguardia a plena velocidad. Nos atacan por atrás. Es una trampa. No era una trampa. Era genio improvisado nacido de pura desesperación. Pero los galos no lo sabían. Pensaron que era un plan elaborado, que César había previsto todo. Y eso los rompió psicológicamente. No, Vercingetorix había perdido. El último gran líder galo libre. El hombre que había unido tribus enemigas. Que había quemado su propia tierra para negar a César la victoria fácil. Había perdido. Se rindió con honor. Cabalgó solo hasta el campamento de César. Desmontó. Se arrodilló. Y entregó su espada. Has ganado. La Galia es tuya. Pero te pido, ten piedad de mi pueblo. Luchaste bien. Mejor que nadie. Pero no puedo mostrarte piedad. Vercingetorix fue encadenado. Enviado a Roma. Encerrado en una prisión subterránea. Esperaría 6 años en esa celda oscura. Hasta el día del triunfo de César. Entonces sería arrastrado por las calles de Roma. Exhibido. Humillado. Y estrangulado en la prisión mamertina. Tenía 31 años. César había conquistado la Galia. 1 millón de kilómetros cuadrados. 50 millones de sestercios en botín. 1 millón de muertos. 1 millón de esclavos. Y un ejército de 40.000 legionarios que lo adoraban como a un dios. En Roma, mientras César celebraba, el Senado temblaba. César ha creado un ejército personal. Ha masacrado pueblos enteros sin autorización senatorial. Ha violado todas las leyes de la República. Es un tirano en ciernes. Y debemos detenerlo ahora. ¿Y cómo propones detenerlo? ¿Con qué ejército? Pompeyo está en Hispania. Entonces traigamos a Pompeyo de vuelta. Démosle el comando absoluto. César debe disolver sus legiones y regresar a Roma, solo, sin guardias, sin ejército, como ciudadano privado. ¿Y si se niega?
Entonces será declarado enemigo de Roma, y Pompeyo lo destruirá. Le enviaron la carta en el invierno del año 50 a.C. Un ultimátum simple: disuelve tu ejército, regresa a Roma, o sé declarado traidor. César sabía exactamente qué significaba. Si obedecía, sería juzgado. Sus enemigos, liderados por Catón, lo acusarían de crímenes de guerra. Sería condenado, ejecutado o exiliado. Su carrera política, terminada. Su vida, probablemente terminada. Todo lo que había construido, destruido. January 49 BC. A small river, but crossing it means war. 10 de enero, año 49 a.C. César estaba en la frontera de Italia. Al sur, Roma. Poder, juicio, probablemente muerte. Al norte, la Galia. Seguridad temporal. Eventual colapso cuando el Senado enviara ejércitos contra él. Y entre ambos, un río. El Rubicón. Técnicamente solo un arroyo, pero legalmente, la frontera sagrada. Según la ley romana, ningún general podía cruzar el Rubicón con un ejército. Hacerlo era traición automática, guerra civil automática, muerte automática si perdías. General, ¿qué hacemos? César tenía 5.000 hombres. Pompeyo tenía 10 legiones en Hispania. Control total del Senado. Control de la flota romana. Aliados en todas las provincias. Era una locura cruzar. Pero quedarse era muerte segura. Si no cruzo, muero como criminal. Si cruzo, muero como traidor. A menos que gane. Alea iacta est. ¿Qué significa? La suerte está echada. Cruzó. Y con ese paso, con el agua helada del Rubicón llegando hasta los cascos de su caballo, Julio César declaró guerra a la República Romana. A 500 años de tradición. A todo lo que Roma había sido. Porque en su mente, ya había tomado una decisión más profunda que cruzar un río. Había decidido que él era más importante que la República. Que su ambición valía más que 500 años de ley. Y que si Roma no lo aceptaba como era, destruiría Roma. Las noticias llegaron a Roma 3 días después. César ha cruzado el Rubicón. Pompeyo, al escucharlo, dejó caer su copa de vino. El Senado entró en pánico. Catón gritó: «Os lo advertí», hasta quedarse ronco. Y el pueblo de Roma, el pueblo esperó. Porque César había prometido algo que ningún senador les había dado: dignidad, pan, tierras. Y venía a cobrarlo, con 40.000 legionarios detrás. Y ni los dioses podían detenerlo ahora. The dice cut. César venía, no con un ejército masivo, no con 100.000 hombres, con 5.000. Y Roma entró en pánico. Dicen que César quema cada ciudad que no se rinde, que crucifica a los senadores. Mentiras. César es uno de nosotros. Viene a salvarnos de estos parásitos del Senado. Debemos negociar, ofrecerle amnistía si disuelve su ejército. No se negocia con traidores. Pompeyo, destruye a ese criminal. Mis legiones están en Hispania. Tardarán semanas en llegar. Y César marcha 80 kilómetros por día. Estará aquí en una semana. Pompeyo el Grande, el hombre que había conquistado Oriente, que nunca había perdido una batalla, acababa de admitir algo impensable. Tenía miedo de César. Abandonaron Roma. El Senado entero. Pompeyo, Catón, todos, huyeron hacia el sur, hacia Grecia. Dejaron la capital del mundo, vacía. Y cuando César entró a Roma, 5 días después, no hubo batalla, no hubo sangre. César tomó Roma sin matar a un solo hombre, porque había entendido algo fundamental. Roma no era los edificios, no era el Senado, Roma era el pueblo, y el pueblo lo recordaba. Lo primero que hizo fue robar el tesoro del Estado romano. 400 años de riqueza acumulada.
millones de sestercios en oro. Cuando el tribuno de la plebe, un defensor del pueblo, intentó detenerlo. César, como tribuno tengo autoridad constitucional para vetar. Apártate. La ley establece que la ley es silenciosa en tiempos de guerra. Y ahora mismo, estamos en guerra. Apártate. O te aparto. En ese momento, quedó claro, César no venía a salvar la república. Venía a reemplazarla. Pero primero tenía que eliminar a Pompeyo. Durante un año, César persiguió a Pompeyo por todo el imperio. Hispania, Grecia, los Balcanes, siempre superado en número, siempre en territorio enemigo, pero siempre ganando. En Dirraquio, Pompeyo lo derrotó. Por primera vez, César perdió 1000 hombres en un día. Casi lo capturan. Esa noche, mientras sus soldados enterraban a los muertos, César admitió algo que nunca había dicho. Hoy, Pompeyo pudo haberme destruido. Pudo haber terminado la guerra. Pero no lo hizo. Porque Pompeyo no entiende algo fundamental. Yo peleo para ganar. Él pelea para no perder. Y eso lo destruirá. Hold steady, men! For Pompeian Republic! 9 de agosto, año 48 a.C. Llanura de Farsalia. De un lado, César con 22.000 hombres, veteranos de las Galias, exhaustos, hambrientos, pero fanáticamente leales. Del otro, Pompeyo con 45.000, bien alimentados, descansados, 2 veces más numerosos. Hoy termina la carrera del traidor. ¿Ya has decidido qué harás con su cadáver? Lo exhibiremos en el foro. Como advertencia, Pompeyo tiene caballería superior. 7.000 jinetes contra 1.000 nuestros. Los usará para rodear nuestro flanco derecho. Es su táctica predecible. ¿Cómo lo detenemos? No lo detenemos. Lo usamos. César había estudiado a Pompeyo durante décadas. Conocía cada movimiento, cada debilidad, y la mayor debilidad de Pompeyo era su caballería, compuesta enteramente por nobles romanos, hijos de senadores, patricios, hombres que nunca habían visto sangre de verdad, hombres que valoraban sus rostros más que la victoria. Cuando su caballería cargue, dejadles pasar nuestra línea. Luego emergéis, y no apuntáis al pecho, apuntáis a las caras. Empezó la batalla. Pompeyo envió su caballería exactamente como César predijo, rodeando el flanco. Los nobles nunca habían visto algo así. Hierro volando hacia sus caras. Entraron en pánico, no por miedo a morir, por miedo a quedar desfigurados. Cobardes, regresad. Con la caballería destruida, César envolvió a la infantería de Pompeyo. La batalla se convirtió en masacre. 15.000 pompeyanos muertos. César perdió 200 hombres. Imposible. General, debemos irnos. Ahora. Pompeyo huyó a Egipto. Buscaba refugio con el faraón niño, Ptolomeo XIII, de 13 años. Pompeyo había ayudado a su padre años atrás. Esperaba lealtad. Error fatal. Pompeyo viene pidiendo ayuda. Si lo aceptamos, César nos atacará. Si lo rechazamos, César nos lo agradecerá, pero no nos deberá nada. Pero si lo matamos, César nos deberá un favor, y eliminaremos a un problema. Pompeyo el Grande, 3 veces triunfador, conquistador de Oriente, el hombre más poderoso de Roma durante 2 décadas. Llegó a Egipto como un refugiado, y murió como un perro. Lo decapitaron ahí mismo. Separaron su cabeza de su cuerpo, la embalsamaron, y esperaron a que César llegara. Gran César, te traemos un regalo, la cabeza de tu enemigo, Pompeyo el traidor. César lloró, no de tristeza por el hombre. Pompeyo había sido su enemigo. Intentó destruirlo. Lloró por la humillación. Un romano asesinado por bárbaros. Sin honor, sin dignidad. Llevaos esto, y no volváis a mi presencia.
César ordenó que embalsamaran el cuerpo de Pompeyo adecuadamente. Le dio un funeral con honores militares. Porque entendía algo: la forma en que tratas a tus enemigos muertos define quién eres. The legions must hold the delta. Send word to Antony. This map shows their weak flank. We strike at dawn. Egipto estaba en caos. Guerra civil entre el faraón Niño Ptolomeo y su hermana mayor, Cleopatra. César, técnicamente, debería haberse marchado, regresar a Roma, consolidar su poder. Pero Egipto era rico, y César necesitaba oro. Así que se quedó, para mediar. Y entonces, ella llegó. Cleopatra tenía un problema. Su hermano controlaba Alejandría. Si intentaba entrar abiertamente, la matarían. Necesitaba acceso a César. Así que hizo algo extraordinario. Un regalo para César. De mercado de seda. Esa es una entrada dramática. La situación requería dramatismo. Soy Cleopatra VII, legítima faraona de Egipto, y vengo a proponerte una alianza. César tenía 52 años, ella 21, pero desde el primer momento se reconocieron. Dos jugadores maestros, dos mentes que veían el poder como arte, como necesidad, como destino. Hablaron de filosofía, de política, de cómo gobernar sin ser amado, de cómo conquistar sin destruir. Y en algún momento entre la medianoche y el amanecer, la conversación se convirtió en algo más. César le devolvió el trono. Destruyó a su hermano en la guerra de Alejandría, donde casi muere cuando la biblioteca de Alejandría se incendió durante la batalla. Y se quedó en Egipto 9 meses, mientras Roma esperaba, mientras enemigos conspiraban. Se quedó con ella. Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión. Oficialmente, hijo del faraón difunto. Extraoficialmente, todos sabían la verdad. Legionaries, our time in Egypt is done. We march now for Rome. César regresó a Roma con Cleopatra, una reina extranjera, en la capital del mundo, con un hijo que llevaba sangre de César. El escándalo fue monumental, pero César no se disculpó, no escondió a su hijo. Al contrario, se declaró dictador perpetuo. Reformó el calendario. Su mes, julio. Redistribuyó tierras. Perdonó deudas. Construyó acueductos. Fue brillante. Fue generoso. Pero también fue rey en todo menos el nombre. Y Roma había matado a sus reyes 500 años atrás. No por crueles, sino por existir. Los conspiradores comenzaron a reunirse. 60 hombres, de todos los bandos políticos, unidos por una sola cosa: miedo. Miedo de que César se coronara rey. Miedo de que nombrara a Cesarión heredero. Miedo de que la república muriera para siempre. Y entre ellos, Bruto, el hijo adoptivo de César, su protegido, posiblemente su hijo biológico, resultado de una aventura juvenil con la madre de Bruto. El hombre que César amaba más que a nadie. Bruto se unió a los conspiradores. Estamos todos de acuerdo. Los idus de marzo. Por Roma. Por Roma. 15 de marzo del año 44 a.C. Los idus de marzo. Un adivino le había advertido a César: guárdate de los idus de marzo. Su esposa Calpurnia soñó la noche anterior que lo asesinaban. Le suplicó que no fuera al Senado. César dudó. Pero Bruto, su hijo, su amigo, llegó personalmente esa mañana. César, Roma te necesita hoy. El Senado te espera. Todo está bien. Bruto, por supuesto, padre. ¿Por qué no estaría? Se puso su toga y caminó hacia su muerte. «15 de marzo. Los idus de marzo». César despertó en su villa con el sabor de la premonición en la boca. Su esposa Calpurnia había gritado en sueños toda la noche: «No vayas. Te matarán. Te vi cubierto de sangre». Pero Bruto había venido personalmente. Bruto, su hijo en todo menos el nombre. Y César. César confiaba.
La tradición romana prohibía llevar armas al Senado. Era sagrado, un lugar de palabras, no de acero. César respetaba las tradiciones, incluso las que estaban a punto de matarlo. César, los idus de marzo han llegado. Han llegado, pero aún no han pasado. En el teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía temporalmente, 60 hombres esperaban. Dagas escondidas bajo togas. Manos sudando. Corazones latiendo como tambores de guerra. Y Bruto rezaba a dioses en los que ya no creía. ¿Seguro que puedes hacerlo? Por Roma. Todo por Roma. Recuerda, debemos atacar todos. Simultáneamente. Si dudamos un segundo, sus guardias reaccionarán. Lo sé. Perdóname, padre. Senators of Rome, I stand before you. Hail Caesar! 11 de la mañana. César entró al teatro de Pompeyo. 300 senadores presentes. 60 eran asesinos. Los demás, ni siquiera lo sabían. César, por favor, una petición. Mi hermano ha sido injustamente exiliado. Te ruego, ya discutimos esto. La respuesta es no. Apartaos. Esa era la señal. Casca. Villano. ¿Qué haces? Por un segundo, pareció que César podría defenderse. Por un segundo, los conspiradores dudaron. Y entonces, todos atacaron a la vez. César luchó como un animal atrapado. Pateó. Mordió. Apuñaló con su estilete. Hirió a varios conspiradores. Sangre de ellos mezclándose con la suya. Y entonces vio a Bruto, su hijo, con una daga. Tú también, hijo. No fue rabia. No fue sorpresa. Fue desilusión. Absoluta. Devastadora. Dejó de defenderse. Se cubrió el rostro con la toga. Un último acto de dignidad romana. Morir sin que vieran tu miedo. Y cayó. Cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. El hombre que había destruido. El lugar perfecto para morir. Ironía que los dioses debieron disfrutar. Libertad. Hemos liberado Roma. We did it. The wounds are deep. Prepare the herbs. 23 puñaladas. Solo una fue mortal. La segunda herida, en el pecho, perforando el corazón. Las otras 22 eran simbólicas. 60 conspiradores. Pero solo 23 lograron apuñalar antes de que muriera. Todos querían participar. Todos querían ser tiranicidas, asesinos de tiranos. Todos querían sangre en sus manos para justificar lo que habían hecho. Era un tirano. Merecía morir. César nos dio pan, tierras, dignidad. ¿Qué nos ha dado el Senado? Nada. Los conspiradores habían esperado aclamación. Pensaron que el pueblo bailaría en las calles, que Roma celebraría la muerte del tirano. Calcularon mal, porque el pueblo no veía a un tirano. Veían al hombre que les había dado esperanza. Y entonces Marco Antonio, el mejor general de César, su amigo más leal, leyó el testamento. Ciudadanos de Roma. El testamento de Julio César establece 300 sestercios para cada ciudadano romano. Sus jardines privados junto al Tíber, donados al pueblo. Para siempre. Y su heredero, no es su hijo egipcio Cesarión. Es su sobrino nieto, un muchacho de 18 años llamado Cayo Octavio. Este hombre a quien asesinaron, os amaba más que a su propia vida. ¿Y cómo le pagasteis? ¿Cómo le pagó el Senado? Con esto. Los conspiradores huyeron. Bruto, Casio, todos, escaparon de Roma como criminales, no como libertadores. Y Marco Antonio declaró guerra. Pero Antonio no estaba solo. El heredero de César, Octavio, ese muchacho desconocido de 18 años, llegó a Roma. Tranquilo, calculador, frío como el hielo, y exigió su herencia. Soy el hijo de César, su heredero legal, y vengo a vengar a mi padre.
Tú eres un niño. Soy el hijo de César. Y los soldados lo recordarán. Tenía razón. Cuando Octavio visitó los campamentos militares, pronunciando el nombre César como un conjuro, los legionarios lloraron y juraron lealtad. 2 años después del asesinato, Batalla de Filipos, en Grecia. Los asesinos contra los vengadores. La libertad republicana contra el fantasma de César. Casio fue derrotado en el primer día. Creyendo todo perdido, se suicidó. Bruto sobrevivió 2 semanas más. La noche antes de su muerte, dicen que vio un fantasma. El fantasma de César. Preguntándole, ¿por qué, Bruto? ¿Por qué? Bruto no respondió. Porque no había respuesta. Perdóname, padre. Antes de morir, dijo algo que resume toda la tragedia. Virtud, no eres más que una palabra. Había matado a César por principios, por la República, por Roma, y todo fue en vano. César había muerto, pero su muerte creó exactamente lo que los conspiradores temían. Un emperador. Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma. El Senado sobrevivió, pero como teatro, como farsa, el poder real estaba en manos de un solo hombre, tal como César había querido. Divinizaron a César, lo convirtieron en Dios. El pueblo construyó altares, rezaba a él, el hombre que los conspiradores mataron para salvar la República. Se convirtió en inmortal. El Imperio Romano duraría 500 años en Occidente, 1500 en Oriente. Todo porque Julio César se negó a aceptar límites. Se negó a creer que las leyes eran más importantes que su ambición. Se negó a morir como ciudadano privado cuando podía morir como leyenda. 2000 años después, seguimos pronunciando su nombre. Kaiser, Zar, César. Cada dictador que vino después tomó prestado su título. Cada líder que desafió la ley invocó su ejemplo. This is it, the exact spot. Incredible. Right here. Caesar fell here. 23 puñaladas en el teatro de Pompeyo. 60 conspiradores creyendo que mataban a un tirano. No entendieron que no estaban matando a un hombre. Estaban matando una idea. Y las ideas no mueren con dagas. César fue muchas cosas. General brillante, político despiadado, amante apasionado, padre ausente, reformador visionario, tirano narcisista, pero sobre todo, fue un hombre que entendió algo fundamental. El mundo pertenece a quienes se atreven a tomarlo, y las reglas solo importan si aceptas jugar según ellas. Los idus de marzo vinieron, pero nunca pasaron, porque en ese charco de sangre en el Senado romano, nació un fantasma que aún camina entre nosotros. Cada vez que alguien dice, las reglas no me aplican, cada vez que alguien cruza su propio Rubicón, cada vez que alguien elige la grandeza sobre la seguridad, la gloria sobre la paz, la inmortalidad sobre la vida tranquila. Ahí está César, sonriendo, susurrando, alea iacta est. Julio César 100 a 44 AC. Veni, vidi vici punto. Vine, vi vencí. Y nunca se fue. Marco Antonio, derrotado por Octavio en 31 a.C., suicidió. Cleopatra, suicidió tras la derrota de Antonio. 30 a.C. Cesarión, ejecutado por Octavio. 30 a.C. Octavio / Augusto, primer emperador. Reinó 41 años. Murió en paz. La República Romana murió el 15 de marzo del 44 a.C. No con las puñaladas que mataron a César, sino con el silencio que siguió, cuando nadie defendió lo que había sido, y todos aceptaron lo que vendría.